Bueno, pues comenzamos el curso de estructura con palo de madera que hemos comentado. Básicamente, el pretexto del curso consiste en construir un puente, una estructura de tipo puente, donde vamos a utilizar como material estructural palo de helado, palo de madera, y vamos a utilizar para su unión pues cola termofusible. El objetivo pues es construir el puente que tenga mayor resistencia y que además pues cumple una serie de requisitos geométricos. Básicamente esta es la finalidad real de una estructura de tipo puente, porque lo que se trata es de salvar una distancia, una luz que una dos puntos de una orografía determinada y que además pues permita pues con una serie de condiciones, como por ejemplo el tema de salvar una altura determinada o dejar pasar una serie de barcos que tengan una envergadura concreta o salvar una serie de accidentes geográficos que condicionen lo que es el diseño de ese puente. Bien, pues aquí tenéis un ejemplo de un puente, como hemos comentado inicialmente, el puente Don Luis de Oporto, que es una imagen bastante ilustrativa de lo que es una obra de ingeniería, pues bueno, aparte de estética, pues robusta y una cuestión magnífica de efectos estructurales. Bien, pues vamos a unos conceptos previos inicialmente, como decimos. Primero veamos qué es una estructura y básicamente si estudiáramos una barra como si fuera una concepción en alambre de la estructura, pues lo podríamos diferenciar en dos partes, una que es una barra y otro que es un nudo. El nudo podemos decir que es el elemento que articula la estructura en mayor o menor medida y que es el punto de unión donde se unen cuanto menos dos barras. Y la barra pues sería la parte de esta estructura comprendida o acotada entre dos nudos. De tal manera que nosotros necesitamos una combinación de nudos y de barras para poder formar nuestra estructura. Los apoyos serían las vinculaciones que tiene esa estructura con respecto al medio exterior, es decir, lo que le limita los grados de libertad, la capacidad de movimiento que tiene en un momento determinado una estructura. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, imaginar cualquier tipo de obra que vosotros veáis, desde lo que es, por ejemplo, no sé, una farola, incluso cualquier tipo de edificación, incluso un mismo árbol, el árbol no puede trasladarse porque está su raíz enterrada dentro del propio terreno. Esto sería el equivalente a lo que sería una coacción triple porque tenemos lo que es un empotramiento en el terreno. Bueno, pues las estructuras tienen sus correspondientes empotramientos o bien sus apoyos fijos o bien sus apoyos móviles. Cada uno tiene unas características y las veremos en un momento. Por ejemplo, un apoyo móvil, como el que tenéis representado aquí en esta parte, sería un elemento que permite el giro, permite la traslación, tal y como indican los rodillos de su base, y lo único que impide es, digamos, que pueda moverse la estructura en el plano perpendicular a su plano de deslizamiento. Estamos hablando en el plano. Tened en cuenta que aquí, por ejemplo, en el plano sería una incógnita, que sería solamente la reacción vertical, perpendicular a la línea de movimiento, puesto que permite el movimiento, permite ser trasladado horizontalmente y permite el giro. Si estuviéramos, por ejemplo, hablando en el espacio, pues en vez de 3 grados de libertad tendríamos 6 y por lo tanto habría que coaccionar de diferente manera. Pero nos vamos a centrar en el plano, que es un caso más sencillo y no es válido. Por ejemplo, una rueda de un monopatín, como el que tenéis aquí, pues podría avanzar con respecto a su centro, podría girar, la rueda es su función, lógicamente, y tendría una coacción que impide que este elemento, la articulación con la estructura del patín, pues en un momento determinado pudiera hundirse verticalmente. El apoyo fijo tiene dos incógnitas. Esas dos incógnitas pueden ser estudiadas en dos formas. Vamos a ver primero cuáles son las reacciones que impide. Esto impide primero lo que es un desplazamiento horizontal y uno vertical, es decir, paralelo y horizontal al plano donde se encuentra, pero sí permite el giro. Luego una estructura que tuviera un apoyo horizontal permitiría su giro, pero no permitiría ni su traslación horizontal ni vertical. Esto obliga a que tendrá dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal, la RI, la vertical, la RX, la horizontal. Estas serían nuestras dos componentes, nuestras dos incógnitas en nuestro sistema de ecuaciones, que tendremos que buscar dos ecuaciones para que el sistema sea resoluble, para que sea un sistema compatible y además determinado. También podemos considerar dos incógnitas de componer estas dos componentes RI y RX en su correspondiente módulo R, y entonces la otra incógnita que nos quedaría sería su componente alfa, que sería el ángulo con respecto a la horizontal. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de una barrera. Esa barrera permite su giro. Ahora está echada, pues si hiciera lo que es un giro antihorario, permitiría su giro y luego tendría un impedimento vertical y horizontal a la traslación. Aquí tenéis unos elementos de lo que es la tangente y lo que es el cálculo del momento de valor resultante del módulo en función de sus componentes, y esto lo veremos ahora después un poco más detallado.
Con respecto al empotramiento, el empotramiento presenta tres incógnitas. Es decir, dos componentes con respecto a la reacción, es decir, impide que se traslade tanto horizontal como verticalmente, pero es que además también impide que gire. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, esta barra, tal y como estáis viendo aquí, esta viga empotrada al pilar, tenemos aquí un cartabón soldado, que esto hace que la unión inicial sea totalmente rígida y automáticamente esto impide que pueda existir un ángulo distinto de 90 grados entre el pilar y la viga en el arranque. Luego la viga se podrá deformar, el pilar se podrá deformar, pero esta unión inicial entre columna y pilar no puede cambiar de los 90 grados. Esto obliga a que tenga tres ecuaciones: la reacción en X, la reacción en Y y el momento. Todas son imposibles de evaluar de otra manera que no sea con un sistema compatible determinado. Con lo cual necesitaremos, lógicamente, como incógnita, o bien la componente, el ángulo y el momento, o bien sus componentes independientes, como hemos visto antes. Bien, ¿qué pasa con la fuerza? Bueno, pues las fuerzas son las cargas que realmente va a soportar la estructura. Pueden ser desde cargas estáticas, como lo que es, por ejemplo, un peso muerto, lo que es una carga gravitatoria, como por ejemplo la que soporta un forjado, que sería o el suelo o el techo que ahora mismo está sosteniendo pues tu vivienda, o el local de oficina donde te encuentras viéndolo este tutorial. Pueden ser cargas dinámicas, como por ejemplo, estuvieron hablando de la acción del viento. Pueden ser cargas accidentales, como pueden ser, por ejemplo, la acción de un terremoto, que provoca una serie de aceleraciones que crean un movimiento dentro de la estructura. Pero básicamente todos se pueden descomponer en función de tres tipos de fuerzas fundamentales, que son las cargas puntuales, las cargas distribuidas y los momentos. Y se pueden modificar y jugar con ellas cambiando de un tipo a otro en función como nos interese. Por ejemplo, una carga puntual puede quedar definida exclusivamente por su módulo, su dirección y su sentido. Aquí tenéis, por ejemplo, una carga puntual en un nudo aplicada, y esta sería una carga puntual, que sería, por ejemplo, la carga que ejerce una cuerda, la tensión de una cuerda cuando se le somete a un peso. Bien, pues este sería, por ejemplo, una carga puntual. Si os fijáis, también podrían ser cargas puntuales si estos puntos estuvieran, por ejemplo, anclados al suelo. Cada una de las patas, cuando este elemento tira hacia abajo, provoca una tendencia a ser arrancado, a pivotar. Bueno, pues cada uno de esos elementos, cada uno de esos anclajes, también provocaría lo que es una carga puntual. Dependiendo de cómo sea el anclaje, pues también puede provocar un momento o no, según si es un empotramiento o si estamos hablando de que tenga alguna corredera y por lo tanto también pudiera considerarse un apoyo móvil. Carga distribuida o en franja, pues bueno, pueden ser rectangulares, triangulares o siguiendo curvas más complejas de carga, pero básicamente pueden calcularse un equivalente resultado de obtener el área que encierra aplicada en su centro de gravedad. Así, por ejemplo, nosotros tendríamos, por ejemplo, esta carga aplicada sobre una estructura de este tipo, que sería una viga biapoyada, con un apoyo fijo y un apoyo móvil, con una carga distribuida uniformemente encima. Vemos que esta franja es una franja rectangular. Pues yo podría sustituir toda esta franja por una carga puntual aplicada en su centro de gravedad, que sería el medio, cuyo valor corresponda con el área encerrada de este rectángulo. Si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con curvas de tipo catenarias, como elementos de cables que estamos viendo aquí, debido a su peso, que es un peso variable que va incrementándose y decrementándose en función de cargas puntuales, pues también podríamos evaluarlo como, bueno, una serie de sumas de las cargas que se puede ofrecer en diferentes rebanadas de ese cable extendido desde el punto A hasta el punto B. Aquí habría que utilizar métodos ya de integración, que son métodos, herramientas de cálculo un poquito más complejas, pero que se podría hacer igualmente, el concepto es el mismo. Como ejemplo, vamos a suponer que tenemos una carga en triángulo de este tipo, que sería una carga entre dos puntos de una viga cualquiera, de longitud 3 metros y una altura correspondiente al valor de la carga, que serían 50 newtons. Bueno, pues ya sabemos que el centro de gravedad se encuentra en el punto medio de ese rectángulo, con lo cual a la mitad de 3 metros, a 1,5, se encuentra el centro de gravedad. Y ahí podríamos aplicar una carga puntual que equivalga al área de este rectángulo, que sería 3 por 50, estos 150 newtons. Luego, efectos mecánicos, nosotros podemos considerar luego para cálculo de ecuaciones, para dimensionamiento de elementos y demás, podemos considerar este elemento como el caso más desfavorable de toda esta carga, que estaría aplicado en este punto. Con respecto a la carga triangular, pues ocurre algo parecido. Tenemos lo que es un centro de gravedad del triángulo, que se encuentra a 1/3 de la base, de la altura contado desde la base. Luego, si son 3 metros, se encontrará a 1 metro de la base, a 2 metros del extremo opuesto, lógicamente, y el área correspondería a 1/2 de la base por la altura, con lo cual sería 1/2 de 3 por 50, 75 newtons. ¿Qué ocurre con los momentos? Bueno, pues los momentos representan realmente lo que es una fuerza cuando está aplicada a una distancia del punto sobre el que actúa.
En este caso, por ejemplo, si nos imagináramos lo que es un pilar, una columna de 5 metros de altura con una fuerza en punta de 300 newtons, pues podríamos evaluarlo como un momento aplicado en la base que corresponde al producto de la fuerza por la distancia. Siempre se está evaluando la distancia medida perpendicularmente desde el punto donde yo estoy calculando el momento a la línea de acción de la fuerza. Esto provoca dos tipos de giros, un giro que sería antihorario y un giro que sería horario. Si nos planteamos un sistema de ejes normal, lo que se denomina un sistema cartesiano, podemos evaluar que el sentido antihorario correspondería a cuando estamos aplicando lo que es un producto vectorial, que es una forma de evaluar lo que es la fuerza, el vector fuerza por el vector distancia, el vector de posición, nos quedaría un giro cuya componente, cuyo vector director sería positivo. Entonces los giros antihorarios, por convenio, se consideran lo que son giros positivos. Y cuando son giros horarios, ocurre al contrario. Y entonces al ir, digamos, de izquierda hacia derecha, en el sentido de la aguja del reloj, de avance, pues tendríamos lo que es un giro negativo, una tendencia al giro negativa. En cualquier caso, sigue siendo un convenio, y si lo cambiamos, y lo cambiamos en todos los casos, pues al estar igualado a cero en las condiciones de estática, pues lógicamente no nos va a variar la fórmula. Aquí, por ejemplo, tendríamos lo que es el caso típico de un volante. Vamos a suponer lo que es un elemento de acción, un disco que estuviera separado, por ejemplo, un diámetro de 2 metros con una fuerza aplicada de 100, pues tendríamos lo que es un momento resultante correspondiente al par de fuerzas de 100 newtons en sentido antiparalelo. De tal manera que sería 100 por la distancia, que sería 1 metro, más, en el mismo sentido, 100 por la otra distancia, que sería el otro radio de 1 metro, quedaría 100 por 1 más 100 por 1, nos quedaría 200 newton metros. Esto, cuando se trata de este tipo de pares de fuerza, directamente lo que se pone es el producto de la fuerza, porque son idénticas, por la distancia que los separa, que en este caso sería el diámetro. 100 por 2 metros, nuestros 200 newton por metro. Es el mismo efecto que lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando estamos haciendo un giro con el volante del vehículo. Bien, pues en el plano, una estructura tiene 3 grados de libertad, porque podemos hacer una traslación horizontal, una traslación vertical y un giro. Vamos a ver cómo se pueden trasladar. Primero, podemos trasladarnos horizontalmente, tal y como se muestra en la figura, abandonando lo que es la posición de reposo y trasladándose horizontalmente. Podemos abandonar la posición de reposo trasladándonos en el eje vertical, quedando la figura como se muestra. Y también podemos hacer que gire. Al girar habrá que buscar un punto de rotación, un punto de pivote, pero en cualquier caso la figura lo que hace es que abandona su posición y simplemente pues hace lo que es un giro de eje. Bien, pues para que una estructura se considere estática y pueda calcularse, hay que impedir que esos movimientos se produzcan de forma que no se añadan más coacciones, más impedimentos al giro de la cuenta, o vamos a convertir la estructura, en vez de una estructura estática, en una hiperestática, y esto pues nos va a obligar a utilizar unos métodos especiales de cálculo, pues unos teoremas energéticos, unos temas de superposición, de trabajos virtuales, que tampoco corresponden al nivel de este curso introductorio que estamos viendo. Básicamente, el tema de que la estructura sea estática corresponde a que el sumatorio de las fuerzas que estén actuando al final acabe siendo cero, porque si no fuera cero y nosotros aplicáramos, por ejemplo, en una estructura la forma de resolver lo gráfico, que sería el método del polígono, acabaríamos teniendo un valor resultante de la fuerza, y ese valor resultante de la fuerza correspondería a una ley de la dinámica, porque si tenemos una estructura que tiene una masa y se aplica una fuerza, al final estaríamos teniendo una aceleración que dista mucho de lo que nosotros pretendemos que sea una estructura. Estaríamos trabajando en el caso de un mecanismo. Por otro lado, el sistema, si presenta menos coacciones, menos impedimento al movimiento que grados de libertad, pues el sistema se puede considerar como un mecanismo y, por lo tanto, como hemos dicho, no puede ser calculado por la base de la estática. Se recurre a la dinámica, y eso ocurre cuando yo, por ejemplo, de los 3 posibles movimientos que tengo que impedir, pues no consigo impedirlos con los momentos, con las coacciones que nos imponen los apoyos que estamos estudiando. Luego, estos apoyos, construirlos difiere mucho de lo que es el simbolito que nosotros utilizamos en la presentación, pero básicamente se puede intuir cuándo funciona. Es decir, si yo, por ejemplo, evalúo lo que es una rueda de un raíl, por ejemplo, de un tren, pues no es muy difícil imaginar que una rueda de un tren se puede comportar algo parecido a esto. Puede deslizarse sobre un raíl y luego puede permitir que la rueda gire y puede impedir que el elemento pues tenga un movimiento vertical. Vertical hacia arriba es difícil por el propio peso del tren, pero vertical hacia abajo también es difícil, puesto que la reacción que provoca el raíl sobre la rueda pues nos impide que el elemento pueda descender verticalmente. Aparte, tenemos que tener de estas 3 coacciones, se puede dar el caso de que no sea suficiente este requisito, porque elementos con 3 coacciones
pueden resultar ser elementos mecánicos. Nosotros, por ejemplo, en el caso que estáis viendo aquí con coacciones paralelas, resulta que yo tengo tres coacciones, una vertical aquí, una vertical aquí y otra vertical aquí, pero si yo le provoco un empujón horizontalmente hacia la derecha, la estructura se mueve. Si tiro de ella hacia la izquierda, también se mueve, con lo cual el sistema no es un sistema estático, esto es un sistema dinámico, y si yo calculo la masa que tiene, le afectará una aceleración. Coacciones coincidentes. Si yo tomo la perpendicular de estos elementos y resulta que se cortan en este punto, realmente yo puedo hacer rotar a toda la estructura con respecto a ese punto, porque estos apoyos me lo van a permitir. Así que tampoco pueden cortarse las líneas de acción de esos ejes, de esas coacciones, de esos elementos coaccionantes. Aquí tenéis, por ejemplo, un sistema válido, porque tenemos elementos que no son concomitantes aquí en este punto, porque podemos hacer que los elementos se corten en diferentes elementos aquí. Tenemos otros que también son válidos, se cortan en diferentes puntos. Aquí tenemos sistemas que ya no son válidos, porque se cortan en un único punto y este elemento pues no nos impediría lo que es la traslación, podríamos tener lo que es un caso de giro. Aquí tendríamos lo que son otro tipo de coacciones, aquí teníamos uno que sería válido, que es un apoyo fijo y un apoyo móvil. Aquí tendríamos tres apoyos móviles, pero que además se cortan en un punto, con lo cual se puede provocar el caso de un giro en un momento dado de la estructura, una rotación. Bien, pues las estructuras también tienen que ser estáticas internamente o se deformarán aunque no se puedan trasladar. Es decir, yo aquí tengo impedido en esta estructura ni se va a mover horizontalmente, ni verticalmente, ni va a girar, porque me lo impiden las coacciones que le he colocado. Sin embargo, si yo en este nudo aplicara una fuerza, la estructura se deformaría sin que cambie el resto de las coacciones. Esto obliga a que la estructura también tiene que ser isostática de forma interna. Entonces aparece una ecuación que nos permite evaluar si el sistema es o no un sistema isostático. Esta m más r igual a 2n nos indica que m es el número de barras que tiene nuestra estructura, n sería el número de nudos, r sería el número de reacciones necesarias para el equilibrio externo, en el caso del plano pues serían 3, y ocurriría que este m más r puede ser igual a 2n, puede ser menor o puede ser mayor. Si estamos en el caso de que sean iguales, el sistema es compatible determinado y por lo tanto isostático. Si fuera menor que 2n, el sistema se trata de un mecanismo, y si es mayor que 2n, el sistema es hiperestático de grado X. Puede ser grado 1, de grado 2, y estos serían los elementos que nosotros tendríamos que eliminar o que sobrarían para poder calcularlo por un sistema estático. Si yo tuviera que hacer, por ejemplo, un estado de superposición, pues si tuviera una serie de grado hiperestático de grado 2, pues tendría que hacer tanto estados de superposición como elementos necesarios para eliminar esa hiperestaticidad. Por ejemplo, en este caso, tendríamos 12 barras, sería el conjunto de las exteriores más las interiores, tendríamos 7 nudos, que son los indicados en este caso, aquí consideramos que las barras se cortan, no que se cruzan, y tendríamos 15, que es mayor que 14, que corresponde al número de ecuaciones disponibles. En cada nudo solamente puedo tener dos ecuaciones disponibles, que son la sumatoria de fuerza en el eje horizontal y en el vertical. Esto significa que el sistema es hiperestático internamente de grado 1. Nos tendría que sobrar una barra, y habría que ver qué barra es la que nos sobra para no convertirlo en un mecanismo, de tal manera que pudiéramos conseguir que sea isostático. En este caso, tendríamos un elemento con 9 barras, 6 nudos, hemos quitado el nudo del centro, y nos quedarían 9 más 3, por un lado 12 y 14, con lo cual esto es un sistema mecánico, un mecanismo, y es un mecanismo de grado 2. Habría que incorporarle 2 barras internamente o limitar en 2 los grados de libertad internos que tenemos para que el sistema se pudiera calcular. En este caso, tendríamos, por ejemplo, barras que no se cortan, sino que se cruzan en el espacio, y tendríamos que aquí habría 11 barras, tendríamos nuestros 6 nudos de contorno, volveríamos a tener 12 ecuaciones y nuestras 3 coacciones, que son las mismas porque los apoyos no han cambiado. En este caso tendríamos que 11 más 3 corresponde a 14, y en este caso sí tenemos un sistema isostático que nos permite calcularlo. Bien, pues tipo de estructura, bueno, pues esto se le llaman, por ejemplo, cerchas, y tenemos sistemas cerchados en diferentes tipologías que ya están preconfiguradas, como por ejemplo el sistema Pratt, que lo tenía aquí a la izquierda, el sistema Pratt modificado, que sería una especie de paralelogramo de esta forma, el sistema Howe, el sistema Howe modificado, el sistema Warren. Tenéis otras estructuras que también se utilizan, por ejemplo, para lo que son los costados de los puentes, de esta forma. Aquí tenemos sistemas que son, depende de cómo lo configuremos, pueden resultar ser hiperestáticos, o a veces simplemente trabajan una de las dos cruces, una de las dos partes de la cruz, cuando trabaja, por ejemplo, con carga dinámica, y entonces estarían trabajando o las que van en un sentido o las que van en sentido opuesto. Entonces serían sistemas, pues bueno, doblemente isostáticos.
Aquí tenéis alguna tipología también de puentes que aparecen con puentes, por ejemplo, que van tensionados por tracción de cables. Todas estas vigas, lógicamente, lo que pretenden es hacer que este elemento, este tablero, permanezca rígido. A veces este tablero es necesario darle una contraflecha, que sería como hacer una pequeña combadura hacia arriba para que la cara superior del puente esté más alta que a lo que es el plano de circulación. Y esto se utiliza, por ejemplo, pues bueno, cuando van a soportar unas fuerzas muy grandes que necesitan que este apoyo sea también un apoyo móvil para que cuando la carga se aporte al tablero del puente, este elemento pueda tener cierto recorrido y pueda asumir lo que es la elongación de ese tablero, lo que es el alargamiento y luego el acortamiento. Igual que cuando hay grandes contracciones o grandes dilataciones térmicas. Bien, pues aquí tenéis diferentes sistemas en función de si son tableros preconfigurados, si son temas cerchados, etc. Aquí tenéis otro tipo de configuraciones para puentes un poco también ya en función de la tipología, de las luces que se vayan a generar, de las alturas que vayamos a tener que utilizar. Si analizamos un caso práctico, esto ya sería, por ejemplo, una simulación que se utiliza por ordenador. En este caso hemos utilizado un programa que es TreeCalc y lo que hacemos es dimensionar una cercha de este tipo y someterla a una carga como la que tenéis aquí representada. Bueno, pues esto se modeliza la estructura, se calcula los diferentes tipos de apoyos que tenemos. Aquí en principio nos daría prácticamente igual en función, salvo de las dilataciones, haber considerado un apoyo fijo o un apoyo móvil, pero lógicamente luego para los desplazamientos sí nos va a influir, puesto que estos apoyos no van a desplazarse horizontalmente. Aquí, por ejemplo, veis una tensión en barras. Esto nos lo arroja el programa haciendo unos cálculos similares a los que vamos a hacer en la segunda parte del vídeo, pero de una forma mucho más compleja. Lo hacen a través de unos sistemas de método de elementos finitos, donde se aportan una serie de variables, se crean unos sistemas de matrices, se resuelven, se asignan unos grados de desplazamiento y luego se obtienen unas ecuaciones en función de unas ecuaciones de tensión de formación. Eso está muy lejos de lo que es ahora mismo el objeto de este vídeo. Pero sí nos sirve, por ejemplo, para ver que habrá elementos que están muy cerca del 100% de agotamiento, es decir, están muy cerca de superar lo que es la carga máxima que admite esa barra sin tener problemas, pues bueno, de pandeo, de flexión, de problemas de tensión resistente, etcétera, etcétera, de agotarse mecánicamente la barra. Al mismo tiempo tendríamos lo que es una deformación de la estructura. Esta deformación de la estructura sería, por ejemplo, la que provocaría debido a la barra. Si os fijáis aquí, hemos dicho antes que no hay ningún tipo de desplazamiento horizontal y eso provoca, bueno, pues que las barras no puedan elongarse como quieran y eso va a provocar pues que haya ciertas tensiones que van a hacer que las barras, pues unas crezcan, otras se acorten y eso pues va a configurar luego un dibujo que es el que aparecería aquí. Si os fijáis, las barras cuando están, por ejemplo, en este límite, estaríamos moviéndonos en el orden de centímetros y estaríamos hablando en el orden de pues, bueno, 0,12 centímetros. Si nos vamos a la parte de los nudos en rojo, pues nos estaríamos hablando ya de 0,2 centímetros. No son cargas tampoco muy apreciables, pero bueno, tampoco ni el valor de las cargas ni la geometría de la cercha pues resultaría problemática para este tipo de desplazamiento. De todas formas, todo esto está recogido en la normativa y tiene unas limitaciones y unos impedimentos que no podemos sobrepasar. Aquí aparecería, por ejemplo, la misma deformación de la anterior. Si os fijáis, las cargas son idénticas en este caso y en este. Simplemente lo que hemos hecho es ver cómo se deforma la estructura cuando se eliminan estas dos diagonales intermedias. Esto significa que la estructura se deformará terriblemente, acabará con esos mismos puntos fijos, pero deformándose terriblemente. Nos hemos ido al orden ya de 5,5 centímetros simplemente por eliminar estas barras de aquí. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve para poder evaluar que en una estructura hay que configurar geométricamente la estructura y diseñarla de forma que primero que se optimice la cantidad de material, pero también que las funciones resistentes y importantes que nos van a obligar estén totalmente garantizadas. Entonces, no por quitarle material vamos a hacer la obra más resistente, no por meterle más material la obra va a ser mejor. Podemos estar incluso añadiéndole peso de forma natural a la estructura y haciendo que los materiales tengamos que engrosarlos muchísimo. Bien, esto sería, por ejemplo, pues una distribución de un posible puente que puede aparecer aquí. Esto sería lo que es la vista alzada, la vista en planta, la vista de perfil lateral. Aquí es conveniente que tengáis en cuenta a la hora de construir vuestra maqueta, como vamos a ver luego en el vídeo, que necesitamos unir los diferentes costados y esta, la forma más sencilla, es utilizando la triangulación. Cuanto más triangulemos,
más resistencia le vamos a originar al puente, siempre que lo hagamos de forma lógica. No por aumentar las barras podemos garantizar que va a aumentar más carga, porque habrá veces que las mismas barras que estamos incorporando ni siquiera estén trabajando. Bien, pues esto es una posibilidad de las que tenemos. Si nosotros aquí cogiéramos este puente y le sometiéramos a carga, de forma que se repartiera la carga de esta manera, pues acabaríamos teniendo una estructura de este tipo, donde el 100% de la carga veríamos que están en este tipo de barras, que prácticamente existe una simetría, como es lógico porque las cargas son simétricas y la estructura pues también pretende serlo, y estaríamos hablando de que hay barras que están desde pues poco menos del 25% de agotamiento hasta vigas, en este caso inclinadas y hasta de aquí, y hasta del principio, que estamos agotándolas en prácticamente el 100%. Es decir, estamos dejando nada más que el coeficiente de seguridad listo para margen de maniobra en caso de que hubiera algún elemento que no estuviéramos evaluando. Aquí tendríamos lo que son los desplazamientos, y para las cargas que hemos visto, pues nos quedarían que los desplazamientos medidos en centímetros nos quedarían del orden de 1,2 centímetros aproximadamente, en el caso más desfavorable, que lógicamente es en el punto más cercano al centro de la luz de ese puente. Y todas las demás, pues nos vamos a ir yendo al lado de la seguridad hasta aproximarnos a los apoyos, que prácticamente el desplazamiento pues sería nulo. Bien, pues hemos terminado la primera parte y ahora os voy a pasar con Francisco Morante, compañero que os va a explicar cómo se calcula por métodos tanto analíticos como gráficos el elemento de la barra. Y posteriormente vaya a visualizar un vídeo donde se puede apreciar cómo se ejecuta ese puente, esa maqueta que tenemos que evaluar. Bien, gracias. Bueno, hola, soy Francisco Morante y vamos a continuar. Voy a dar la segunda parte de este curso, de esta presentación, donde vamos a trabajar con la estructura de madera. En esta segunda parte vamos a calcular el esfuerzo que resiste cada una de las barras en un ejemplo práctico. Vamos a calcular, en primer lugar, vamos a dar unas pequeñas nociones, unos conceptos previos sobre trigonometría para aquellos que la tengáis un poco olvidada o no la hayáis visto. Si tenemos un triángulo rectángulo como el que tenemos aquí en la figura, donde este ángulo lo hemos llamado alfa, se define el cateto 1 y el cateto 2 como los lados que hay enfrente del ángulo y al lado enfrente del ángulo recto. El otro lado es la hipotenusa, que es el que hay justo enfrente del ángulo recto. Si consideramos, nos imaginamos que la hipotenusa fuera una escalera que está apoyada sobre una pared, el cateto 2 sería la sombra que arrojaría una hipotética luz sobre esa escalera en la pared, y el cateto 1 sería la sombra que arrojaría sobre la horizontal. Bueno, podemos definir el cateto 1 como la hipotenusa por el coseno del ángulo que forma, y el cateto 2 sería la hipotenusa por el seno del ángulo que forma. Será importante también a lo largo de la presentación trabajar con la tangente. La tangente se define, la tangente del ángulo, como cateto 2 partido por cateto 1. Bueno, el teorema de Pitágoras nos dice aquí que la hipotenusa será la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Si extrapolamos estos conceptos a las fuerzas, si tenemos una fuerza que está representada aquí en rojo y representamos su descomposición en el eje X y en el eje Y, tenemos la fuerza F sub X y F sub Y, el ángulo alfa, que es el que forma la fuerza F con la horizontal. Tendremos que F sub X será la proyección de esa fuerza sobre el eje horizontal, es decir, Fx será F por el coseno de alfa, y F sub Y será de alguna forma la proyección de esa fuerza sobre el eje vertical. Por lo que hemos visto anteriormente, sería F sub Y igual a F por el seno de alfa. De igual forma, la tangente de alfa será pues, F sub Y partido por F sub X, y el teorema de Pitágoras extrapolado a este caso nos quedaría que F será la raíz cuadrada de F sub X al cuadrado más F sub Y al cuadrado. Bueno, estos son los conceptos que vamos a utilizar a lo largo de lo que queda de presentación para analizar de forma analítica la carga que resiste el esfuerzo que resiste cada barra. Bueno, si consideramos este ejemplo práctico en el que tenemos esta estructura, en la que le aplicamos una fuerza de 2 kN a este nodo y 1,4 kN a este de aquí, pretendemos estudiar los grados de libertad en primer lugar de la estructura. Como antes ha definido Javier, tenemos que definir m el número de barras, n el número de nudos, 2n será el número de ecuaciones disponibles y r será el número de reacciones necesarias para el equilibrio externo.
Bueno, pues si atendemos a m más r, tiene que ser igual a 2n para que nos quede un equilibrio isostático tanto interno como externo. Nos quedará que m más r será pues el número de barras, que es 5, más el número de reacciones necesarias, que es 3. Nos quedaría 5 más 3, en total nos queda 8. Y por otro lado nos queda 2n, que sería 2 por el número de nudos, que en este caso práctico sería 4, es decir, 2 por 4 nos quedaría 8. Por tanto, nos queda que m más r es 2n y nos explica que la estructura es isostática interna y externamente. Bueno, si nombramos a continuación a los nudos que aparecen en la estructura y numeramos las barras, nos quedamos con que los nudos están representados por letras, sería A, B, C y D, y las barras nos quedarían numeradas del 1 al 5 en el orden que aparece en la figura. Bueno, vamos a calcular las reacciones que se producen en los nodos A y C. Bueno, en principio no nos importa el sentido en el que impongamos las reacciones, ya que si nos saliera negativa, pues bastaría con cambiar el sentido inicialmente adoptado en cada una de ellas. Si nos fijamos en el nodo A, aquí habría una fuerza que denotamos por RA sub i, y en el nodo C tendríamos una fuerza vertical, RC sub i, y una fuerza horizontal, RC sub x, que son las que tenemos aquí marcadas. Bueno, pues si consideramos que la suma de fuerza debe ser 0, pues la suma de fuerza en el eje de la X tendríamos que actúa RC sub x, que tal y como la hemos representado sería positiva, y en el eje de la X también actúa la fuerza de 1,4 kN que hemos ejercido al principio, en este caso en sentido negativo porque va en sentido contrario. Luego nos quedaría que RC sub x menos 1,4 debe ser igual a 0. De aquí obtenemos que RCx será 1,4 kN. De igual forma, si consideramos que la suma de fuerza en el eje de la Y debe ser 0, tendremos que RC sub i, que será positiva por el sentido en el que la hemos dibujado, más RAI, que es la otra fuerza que actúa, menos 2, que es la fuerza que le ponemos nosotros a la estructura, y en sentido negativo por el sentido que tiene, sería igual a 0. De esta ecuación en principio no podemos resolverla a priori, ya que tenemos dos incógnitas, así que continuamos con la siguiente ecuación que nos aparece, que es el sumatorio de momentos igual a 0. Bueno, los momentos los definimos como el producto de la fuerza por la distancia de la barra que hay perpendicular a ella. Bueno, pues en este caso consideramos RA sub i, la primera fuerza, multiplicada por la barra, la distancia de la barra que hay perpendicular a ella, que es 2,4 metros, que lo hemos denotado, en sentido negativo, ya que va en sentido antihorario. Nos quedaría menos RA sub i por 2,4. La siguiente fuerza que nos aparecería sería la de 1,4, que la multiplicamos por la distancia que hay perpendicular de la barra que hay perpendicular a ella, en este caso de 1 metro, sería 1,4 por 1 metro, en este caso en sentido positivo, y finalmente la de los 2 kN, que la multiplicamos por la distancia de la barra perpendicular por 2 metros, nos quedaría menos 2 por 2. Todo eso lo igualamos a 0, y de aquí sí podemos despejar cuánto vale RA sub i. Bueno, pues hacemos operaciones y despejamos RA sub i, RA sub i nos queda menos 1,083 kN. Si ahora volvemos a la segunda ecuación, bueno, antes de llegar a la segunda ecuación nos damos cuenta que RA sub i nos sale negativo, y este signo negativo nos indica simplemente que la fuerza que hemos considerado RA sub i la tenemos que cambiar el sentido, es decir, la teníamos tomada en el sentido contrario y le cambiamos el sentido porque es el sentido correcto. Bueno, para el resto de cálculos vamos a mantener este valor, ya que estamos resolviendo un sistema de ecuaciones. En la segunda ecuación, si sustituimos el valor que hemos tenido y calculamos RC sub i, bueno, pues RC sub i nos quedará 3,083 kN. Bueno, vamos a comenzar a continuación, ya que tenemos calculadas todas las fuerzas que intervienen, a resolver un nudo de forma que conozcamos los momentos. Comenzar por un nudo que podamos resolver usando dos ecuaciones de equilibrio. Bueno, en principio la ecuación de momentos está descartada por tratarse de fuerzas axiales que pasan por el nudo y provocan por tanto un momento nulo. Bueno, pues si consideramos por ejemplo el nudo A, en el nudo A tenemos en principio tenemos dos fuerzas, que son la que ejerce la barra 1 y la que ejerce la barra 2, que tiene un ángulo alfa, que tenemos representado aquí, en S1, en S2, con el ángulo alfa entre ellas. También tenemos la fuerza que ejercemos, que es RA sub i, ya pintada con el sentido correcto, que es esta fuerza que aparece aquí representada, y sabemos también cuánto vale su valor, ya que lo hemos calculado anteriormente. RA sub i será 1,083 kN. Bueno, pues
Si tenemos en cuenta los conceptos previos que hemos visto anteriormente y sabemos que la tangente de alfa será el cateto opuesto, que es 1 partido cateto contiguo, lo que llamamos cateto 1 y cateto 2, es decir, 1 partido por 2,4. De ahí podremos despejar el ángulo alfa y alfa nos quedará el arco tangente de ese valor, arco tangente de 1 partido por 2,4. Bueno, pues si hacemos las operaciones, nos queda que alfa vale 22,62 grados. Utilizando de nuevo que la suma de las fuerzas, el sumatorio de fuerzas es 0, tenemos que en el eje de la X, la sumatoria de Fx debe ser 0. Por tanto, en este eje las únicas fuerzas que nos influyen son N2 y la proyección de N1 sobre el eje horizontal. Bueno, pues esa proyección, tal como vimos en el recordatorio, era N1 multiplicada por el coseno de alfa. Bueno, pues N1 por coseno de alfa más N2, que es la otra fuerza que interviene, debe ser igual a 0. Bueno, si utilizamos a continuación que la sumatoria de fuerzas en el eje de la Y debe ser nula, entonces tenemos en el eje de la Y interviene RA sub I, que va en sentido negativo ya que va hacia abajo, y la proyección de esta fuerza de N1 sobre el eje vertical. Eso dijimos en los conceptos previos que era N1 multiplicado por el seno de alfa. Bueno, pues N1 por seno de alfa menos RA sub I debe ser 0, de donde despejando N1 sale RA sub I partido por seno de alfa, y haciendo las operaciones, ya que RA sub I, como digo, es conocido, lo tenemos aquí, que es 1,083, nos queda 2,81 kN. Bueno, ahora sí podemos irnos a la ecuación anterior y despejar de aquí n sub 2, que ya es la única incógnita que nos queda. Bueno, pues si despejamos, n sub 2 será menos n sub 1 coseno de alfa, y sustituyendo el valor de n sub 1 y el cálculo del coseno de alfa, ya que alfa es conocido también, tenemos que n sub 2 vale menos 2,59 kN. Bien, una vez calculado las dos fuerzas que intervienen en este nudo, tenemos que la fuerza que ejerce la barra sobre el nudo, la barra 1, sería en este sentido, ya que no sale positiva, y por tanto la fuerza que ejerce el nudo sobre la barra va en sentido contrario. Por tanto, esta barra se ejerce una tracción. En n sub 2 la fuerza que ejerce la barra sobre el nudo sería en este sentido, ya que la teníamos representada en sentido contrario y no ha salido negativa, y por tanto la fuerza que ejerce el nudo sobre la barra es una fuerza de compresión. Bueno, si analizamos a continuación el nudo C, en el nudo C intervienen por un lado la fuerza n sub 2, que es la que ejerce la barra 2, que esta la tenemos conocida ya que la hemos calculado en el caso anterior, de hecho la tenemos aquí, 2,59 kN. Tenemos la fuerza que ejerce la barra 3, n sub 3, y la fuerza que ejerce la barra 4, n sub 4. Tendríamos estas tres que aparecen aquí, además de RC sub I y RC sub X, que las tenemos aquí representadas. Bueno, pues utilizando de la misma forma que la suma de las fuerzas debe ser 0, en el eje de la X tenemos n sub 2 más n sub 4 más RC sub X. Todas son en sentido positivo, por tanto n sub 2 más n sub 4 más RC sub X igual a 0. En el eje de la Y tenemos que la sumatoria de fuerza en el eje Y es 0, por tanto tenemos n sub 3 en el eje de la Y y RC sub I. Bueno, pues tenemos RC sub I más n3 igual a 0. Bueno, pues de la primera ecuación, que la tenemos arriba, si despejamos n sub 4, nos queda menos RCx menos n2, como todos los datos son conocidos, nos queda menos 3,99 kN. Esto nos indica que n4 va en el sentido contrario al como lo habíamos planteado, y de la segunda ecuación despejáis n3, que es la única incógnita que tenemos, y nos queda menos RC sub I, por tanto nos queda menos 3,083 kN. También nos indica que n3 la tenemos que considerar en sentido contrario a como la teníamos planteada. Si hacemos la representación gráfica, tenemos, bueno, pues n2 que va en este sentido, n4 también en el sentido contrario como lo habíamos dibujado, y n3 en el sentido contrario como lo habíamos dibujado. Por tanto, la barra 4, que ejerce una fuerza contraria, el nudo sobre la barra, contraria a la que hace n4, hace una fuerza de compresión. n3, la barra 3 también ocurre lo mismo, tiene una compresión, y la barra 2 ya la teníamos de antes, que también es una compresión. Bueno, si pasamos al nudo D, en el nudo D intervienen por un lado la fuerza de 2 kN que le aplicamos nosotros, por otro lado la fuerza de la barra 5, N5, y N4, que ya la tenemos calculado previamente. Bueno, aquí la tenemos, las que tenemos calculadas. También tenemos el ángulo beta, que es el ángulo que forman esas dos barras, que como sabemos, utilizando los conceptos de trigonometría que hemos visto previamente, la tangente de beta será
el cateto que hay enfrente, es decir, 3 partido por 4, y despejando beta será el arco tangente de 3 partido 4, que será 26,56 grados. Bueno, utilizando de nuevo que la suma de la sumatoria de fuerza es 0, tenemos que la suma en el eje X, la sumatoria de fuerza en el eje X sale 0, por tanto, en el eje X, ¿qué fuerzas intervienen? Bueno, pues interviene N4, que es la que tenemos aquí señalada, la fuerza que ejerce la barra 4, y también aparece la fuerza la proyección de N5 sobre el eje horizontal. Esa proyección recordamos que era N5 por coseno de beta. Bueno, como está en sentido contrario, aparecerá negativa. Luego nos queda N4 menos N5 coseno de beta igual a 0. De aquí despejamos N5 y nos queda que N5 vale N4 partido coseno de beta, es decir, 4,46 kN. En el eje Y, la sumatoria de fuerza en el eje Y también sale 0, y en el eje Y nos interviene la fuerza de 2 kN, que son las que le aplicamos, y la proyección de N5 sobre la vertical. Esa proyección, si recordamos, era N5 por el seno de beta, en este caso en sentido positivo. Luego nos queda menos 2 más N5 seno de beta igual a 0, de donde N5, bueno, haciendo los cálculos nos queda 4,47, que es prácticamente el mismo valor que teníamos anteriormente. Si nos fijamos en el signo, es positivo, eso nos indica que está en el mismo sentido que nosotros lo hemos considerado. Por tanto, la fuerza que ejerce el nudo sobre la barra, en el caso de la barra 5, es de tracción. La barra 4 ya la teníamos calculada de antes, recordamos que era una compresión. Bueno, ahora nos tocaría hacer el nudo B. Lo que pasa es que, si nos damos cuenta, solamente nos serviría para comprobar, ya que todos los esfuerzos de la barra ya están calculados con los demás nudos. Bueno, hemos analizado hasta ahora todos los esfuerzos de la barra de forma analítica. Vamos a proceder al segundo método, que es el método gráfico. Bueno, si comenzamos de nuevo con el punto A, gráficamente vamos a partir del punto A y vamos a colocar las cargas de forma escalonada para obtener una respuesta cuantificable. Cada fuerza se alojará sobre la paralela a su eje de su barra, de tal forma que habrá que cerrarse sobre un polígono. Bueno, pues si consideramos la fuerza, la barra 2, colocamos una paralela a esa barra. Esa paralela debe contener a la fuerza n sub 2. Lo mismo hacemos con la barra 1, que colocamos una paralela a esa barra y esa paralela debe contener a n sub 1. Ahora, si dibujamos la fuerza RA sub I de forma proporcional, en el dibujo nos debe quedar un polígono. Bueno, como RA sub I tenemos su dirección, esto debe cerrar en torno a ese polígono. Es decir, las fuerzas que aparecen deben ser en este sentido. N sub 2 debe ir para acá y N sub 1 debe ir cerrando ese polígono. Bueno, eso nos indica que N sub 2, como va en ese sentido, la fuerza que ejerce la barra será en sentido contrario y tendremos una compresión, y en N sub 1 tendremos una tracción. Bueno, si analizamos ahora el punto B, el nodo B, en el nodo B tenemos por un lado la fuerza N sub 1, que ya la tenemos calculada anteriormente, el sentido. Tenemos también la fuerza de 1,4 kN, que es la que le aplicamos, y ahora tenemos que representar una paralela a la barra 5, que es la que contiene la fuerza N5, y una paralela a la barra 3, que es la que contiene a N sub 3. Bueno, ahí tenemos este polígono que se va formando, y en función de eso tenemos que ir cerrando el polígono para que nos queden la sumatoria de fuerza igual a 0. Bueno, pues nos quedaría de esta forma. Luego N5 va en este sentido y N3 va en este, para que sea un circuito cerrado. Bueno, pues si N5 va en este sentido, significa que la fuerza que ejerce el nudo sobre la barra sería en sentido contrario. Luego tendríamos una tracción. Y N3 va en este sentido, luego la barra N3 tendremos una compresión. Bueno, si analizamos a continuación el nodo D, en este caso tenemos, el nodo C, en este caso tenemos RC sub X, que es conocida, RC sub Y, que también es conocida. Tenemos la fuerza que ejerce la barra 2, que también la hemos calculado anteriormente, y la fuerza que ejerce la barra 3, que también la hemos calculado anteriormente. Luego la única que nos falta por calcular sería la fuerza que ejerce esta barra, N4. Luego calculamos una paralela a esa barra, y esa paralela debe contener a la fuerza N sub 4. Si calculamos de forma que se cierre el polígono, si nos damos cuenta va en este sentido, luego para cerrar tiene que ir en ese sentido. Luego eso nos indica que si N4 va en ese sentido, la fuerza que ejerce la barra, el nudo sobre la barra, será en el sentido contrario y tendremos una compresión en la barra 4.
Bueno, todas las barras están ya calculadas, por tanto, tenemos el siguiente nodo solamente serviría para comprobar, no nos aporta ninguna información, y de esta forma concluimos el estudio completo de la fuerza de la barra. A continuación ya pasamos a la parte final, donde os vamos a dejar un vídeo de cómo hemos construido, cómo se construye una estructura de este tipo con palillos, donde solamente necesitáis palos de polo, una pistola con cola termofusible y bueno, material de marquetería básica, tijeras y eso, muy sencillo. Os dejamos el vídeo y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues vamos a comenzar este tutorial para ver cómo se puede hacer una estructura resistente con elementos básicos que estarán formados fundamentalmente por palos de helado. Son palos de madera. Son palos de este tipo que podéis encontrar fácilmente en muchas tiendas de distribución de material de papelería y de bellas artes, y simplemente pues tienen una rigidez bueno, pues aproximadamente uniforme para lo que son un elemento que tiene la misma dimensión. Lógicamente esto se basa en el fundamento de que para poder aguantar la rigidez trabajan mejor de forma que trabajen de canto, es decir, recibiendo fuerza en esta cara cuando están verticales, antes que en esta forma donde lógicamente el elemento se va a pandear. Digamos que la cara, la rigidez máxima la ofrece cuando la carga es coplanaria con la mayor sección de nuestra barra. Bien, pues lo que hemos hecho ha sido representar en una base, la que nos sirve para proteger la mesa, de cartón, hemos hecho lo que es una silueta de nuestro costado. Y lo que vamos a intentar reproducir es un puente que es a una distancia con unas condiciones geométricas. En primer lugar, ya hemos hecho uno antes, con anterioridad, que sería algo parecido a este de aquí. Y entonces lo que vamos a reproducir es el siguiente, para que veáis cómo se hace lo que son las piezas de unión. Nosotros hemos utilizado un elemento más fácil de realizar y hemos descentrado adrede para que veáis que si este tipo de elementos os surgen, podéis utilizar rigidizadores que serían partiendo parte de esos mismos palos de lado y utilizándolo como elementos de unión rígida. Nosotros no podemos jugar aquí con uniones plásticas ni con rigidizaciones parciales porque no tenemos capacidad para poder desarrollarlas, pero nos puede servir para luego poder montar y ensamblar la estructura. Hemos dispuesto una serie de apoyos horizontales para que tenga un asiento mayor y pueda repartir el esfuerzo y mantener la verticalidad de una forma mucho más. Bien, pues si empezamos con la primera, nosotros hemos punteado lo que es el marco general para que conforme vayamos haciéndolo pues no se nos vaya abriendo. En principio, pues bueno, sería cuestión simplemente de ir colocando con cuidado de no quemarse las diferentes partes de la estructura, ir pegando 2 a 2, nunca tocar la parte caliente y esperar que se vaya secando, se vaya enfriando para ir avanzando con esto. Si os fijáis aquí, por ejemplo, pues aparece que están marcados los dos elementos que vamos a unir. Bueno, pues aquí tenemos unas preformas que le hemos hecho, que simplemente es colocaríamos lo que es la silueta de nuestro palillo y como queda por encima, pues marcaríamos, por ejemplo, con un lápiz y con un cúter o con una tijera recortaríamos la forma del palillo hasta que quedara como la que veis aquí. Bien, pues de esta forma vamos a proceder ahora a colocarlo teniendo en cuenta que luego este elemento nos tiene que quedar horizontal, que es el requisito para que luego pueda sentar correctamente. Bueno, pues vamos a empezar poniéndolo un elemento un poco de unión, separamos un poquito como si fuera una pequeña junta de dilatación y ahora procederemos a unirlo manteniendo lo que es la forma de la silueta del puente que ya hemos visto, algo así, y hacemos lo propio con esto. Hay que tener cuidado de que no queden restos de pegamento adherido de un pegado anterior. Lo importante en este caso es que se nos queden las dos cabezas dentro de la zona correspondiente al apoyo, porque si no luego vamos a tener una deficiencia en el asiento. Bien, si terminamos ya de pegarlo, vamos a incorporar aquí este elemento para que nos quede totalmente rígido. Luego no hay que preocuparse demasiado por estas rebadas porque luego se pueden eliminar con facilidad. Vamos a auxiliarnos de otro.
Procedemos a hacer lo mismo con esta otra de aquí. De esta forma. Aquí tendríamos esta otra. Aquí hemos visto que se nos ha pegado un poquito al cartón, así que levantamos con facilidad para separarlo donde necesiten. Aquí también. Y aquí también. ¿Bien? Se nos queda la estructura ahí. Y ahora quedaríamos pendientes de pegar esta parte. Bien. Pasamos ahora a incorporar las diagonales, que son las que nos van a conferir la rigidez real que tiene el elemento. Esto lo vamos a colocar de esta forma y vamos a crear aquí un nudo. Para que nos sea más sencillo, vamos a quitarle un poco de altura a este elemento del nudo. Con cuidado. Esos dos puntos los tenemos unidos. Comprobamos la siguiente dimensión antes de pegar. Por si hubiera que recortar algo en la diagonal, aquí nos coincidiría perfecta. Y el siguiente también, así que podemos proceder. Bien, pues en principio solamente nos queda esperar un momentito a que esto se enfríe, lo que es la cola fusible, y nos confiera la rigidez necesaria. Vamos a incorporar luego unas pequeñas uniones para garantizar los apoyos de este tipo, los apoyos extremos, que vamos a rigidizar de esta forma, por aquí. Y vamos a recortar con el cúter todos los lajones de cola que nos quedan para que la estructura quede más limpia, más vistosa, y a partir de aquí uniremos las dos piezas, los dos costados del puente, que serán el objeto del problema. Bien, pues vamos a esperar a que seque y ahora volvemos en un instante. Bueno, pues ya hemos dejado que enfríe lo que es la cola fusible, ya hemos terminado de ponerle unos pequeños rigidizadores, como podéis ver aquí, para hacer más rígida la unión y que la transmisión de esfuerzo se haga de forma más integral, desde la cara superior de la cabeza superior del puente hacia lo que serían las pilastras, la parte de sustento, de apoyo, y
Lo que hemos hecho ha sido, para que sea más fácil colocarlo y no perder mucha operatividad durante el vídeo, es ponerle 2 puntos de anclaje para enfrentar los 2 costados que hemos puesto. Bien, pues nos falta ponerle los apoyos. En este caso de elementos, siempre lo ideal, igual que pasa por el tema de la inercia en las vigas reales, lo que interesa es colocar, dado que los esfuerzos van a ser verticales, por efecto gravitatorio, colocarlo con la sección de forma que el canto esté en vertical. Es decir, que con respecto al polo, lo ideal sería colocarlo de esta forma. Sin embargo, bueno, pues aquí no sería una cuestión muy operativa, y como lo que se trata fundamentalmente de la transmisión de esfuerzos a través de los elementos diagonales y de la transmisión de esfuerzos hasta el punto inferior, pues lo vamos a colocar de forma, estos dos sí lo vamos a colocar verticales, estos dos ya están verticales, y este lo vamos a colocar en horizontal, simplemente por no darle tampoco más altura y por no tener que estar aquí haciendo alguna cosa rara, porque además si lo colocáramos en medio, tampoco la forma de unirla no sería muy coherente, y entonces pues perderíamos funcionalidad también del puente. Bien, pues vamos a colocar entonces nuestro elemento y después en un momentito dejaremos que todo vuelva otra vez a enfriar, y una vez que esté de forma correcta colocaremos un poco de carga encima para ver que efectivamente el puente cumple su misión. Bien, pues estamos pegando aquí la de arriba, la cenital, más que nada para que todo lo que es el elemento de los costados quede totalmente paralelo. Hay que aguantar un poquito, porque si no ahora mismo la tendencia natural es de abrirse y por tanto pues no quedaría exactamente paralelo a ambos planos. Bien, pues aproximadamente por ahí podría quedar. Tomamos un palo más. Esto es la construcción real que estaríamos utilizando, aparte unos elementos diagonales tipo tensores, que son la equivalente a lo que en las naves industriales se llamarían las cruces de San Andrés, para contrarrestar también esfuerzos como por ejemplo las cargas dinámicas de viento. Aquí pues lógicamente no vamos a tener de viento, la única forma de prueba de carga que le vamos a realizar va a ser a través de darle una carga gravitatoria y ver cómo se reparte. Este tipo de estructuras también se pueden modelizar a través de sistemas informáticos y se puede buscar una forma aproximada de calcular las reacciones. Nosotros, por ejemplo, aquí las reacciones de esta estructura, si yo le aplicara carga a esta estructura, podría poner como 4 pequeñas básculas, en cada una de las patas una pequeña báscula, y esos elementos que van a ser verticales, puesto que no tenemos empujes horizontales ni tampoco deformaciones adicionales que provoquen momentos, pues esas 4 serían las reacciones verticales que tendríamos en este elemento. Claro que también es cierto que este elemento no funciona como tal, como una estructura, puesto que yo ahora mismo, al no tenerla vinculada al elemento exterior, yo puedo desplazarla sin ningún problema. ¿Qué ocurre? Que aunque yo esto lo empotrara pegándolo, por ejemplo, al suelo completamente, dado que las cargas son verticales, la estructura se va a comportar exactamente igual con el empotramiento que simplemente sustentado con un apoyo encima de la mesa. Bien, colocamos la última de esta parte. Ya tendríamos cerrado la parte superior, y si le quisiéramos añadir una rigidez adicional, la forma más fácil de hacerlo es reticulando, es decir, creando nuevas retículas, nuevas diagonales, o por ejemplo al menos una especie como de correas perpendiculares en estos puntos de aquí. Un elemento aquí y otro elemento aquí. De esta forma, si ya nosotros colocáramos este tendido y luego le pudiéramos vincular estas diagonales que van a quedar aquí, si lo vemos en planta, esto quedaría totalmente como una cercha, que es la estructura resistente típica de una nave industrial, por ejemplo. Bien, pues esta sí la vamos a colocar por el mero hecho de comprobar realmente la carga tan importante que pueden asumir este tipo de estructuras con una cosa tan débil, aparentemente, como lo que es un palillo. Aquí, vamos a darle un punto más.
Aquí en principio el problema no estaría en el agarre, puesto que la carga que va a representar este elemento, la que va a sustentar este elemento aquí, no va a ser ninguna carga que tienda a sacarlo de su posición, y el efecto que va a tener es simplemente la de transmisión horizontal. Este es un elemento de vínculo. Recordamos que todo este tipo de estructuras, la única forma de transmitir elementos que tiene son por axiales. Es decir, cargas que van repartidas y se reparten como si cada uno de los palos fuera una única barra, con dos cabezas que son los puntos, los nudos, que determinan la longitud final de la barra. Vamos a ponerlo mejor aquí. Uno por aquí. Y otro en este lado. Colocamos aquí. Lógicamente, diferentes diseños tienen distintas funciones, pues pueden ser funciones desde lo que es tipo de resistir más, el objetivo puede ser, en vez de resistir más, permitir luces más grandes, o bien, por ejemplo, ahorrar material, o simplemente una eficiencia a la hora de construir, porque en la vida real ya no solamente se trata de ahorrar material, sino que la ejecución, que es una de las partes fundamentales de la obra, se puedan controlar con garantía y que el tiempo de ejecución pues no sea un tiempo excesivo, que se pueda realizar una obra con calidad, que se ejecute correctamente, pero sin tardar una eternidad, porque entonces vamos en contra, vamos en detrimento de lo que es optimizar el uso que se le va a dar. Bien, pues básicamente esta sería nuestra obra. Este sería nuestro puente, que estaría diseñado pues para poder salvar una luz equivalente a la distancia que hay entre los apoyos de las bases de las patas que tenemos, y también salvar una altura que correspondería, si fuera un puente de tipo, por ejemplo, marítimo, pues para poder pasar por debajo un barco a escala. Bien, pues vamos a esperar unos instantes para poder confirmar que todo está seco y que no hay que hacer ningún refuerzo, y vamos a ponerlo en prueba, a ver cuánto aguanta, pues bueno, teniendo en cuenta que es un modelo a escala. Volvemos en un instante. Bien, pues aquí tenemos ya la estructura terminada, ya están todos los elementos fijados. Aquí podéis ver ya las rigidizaciones que hemos hecho, la forma de unir los costales que tenemos, la parte, cada uno de los costados del puente, la parte cabecero, nuestras falsas pilastras con nuestros apoyos, y lo que vamos a hacer ahora es ponerle peso para comprobar que efectivamente pues cumple su función, que es la función importante, la función resistente. Bien, pues vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a colocarle unos libros inicialmente para comprobar que asienta todo, que está todo con la verticalidad correcta. Muy bien. Y ahora vamos incrementándole peso poco a poco hasta que tengamos lo que es al menos una muestra de que eso pues aguanta todas las cargas gravitatorias. Por ejemplo, tenemos un gran surtido de libros que vemos que, aparte de para darnos conocimiento, también sirve para aportar peso. Aquí tenemos uno más. Bien, pues aquí tenemos una indicación aproximada de que aquello aguanta. Y esta es la finalidad y el propósito de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os entretenga.